Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast, un espacio dedicado al bienestar y a la conexión con nuestro ser interior. Hoy vamos a explorar un tema fundamental para nuestro crecimiento personal y espiritual: cómo eliminar el miedo. Eliminar el miedo es un proceso profundo basado en un cambio de perspectiva. Para comenzar, somos seres con una dimensión física, una dimensión mental y una dimensión espiritual. Y cada uno de ellos no funciona en forma independiente, sino que está interconectado, tanto entre sí como con el entorno que nos rodea. Se ha observado en estudios neurocientíficos que nuestro corazón se sincroniza con las personas de nuestro entorno, las que tenemos más cerca, incluso desconocidos, cuando los tenemos a una cierta distancia. Se observó además que la sincronización máxima se da entre la madre y un hijo cuando se miran. Esto por dar un ejemplo, pero es capaz de mostrarnos cómo lo que sentimos impacta no solo en nosotros mismos, sino en quienes nos rodean también. A continuación exploraremos cómo el amor espiritual puede transformar nuestras vidas al reemplazar el miedo con un profundo sentido de conexión y compasión. Desde un enfoque espiritual y con una visión desde la neurociencia, veremos a continuación cómo el amor espiritual activa diferentes áreas del cerebro, influye en nuestras emociones y nos permite el tan ansiado bienestar integral. Comencemos. A continuación vamos a analizar el amor espiritual y posteriormente vamos a ver cómo esto se relaciona en forma opuesta con el miedo. El amor espiritual se refiere a un sentimiento profundo de conexión y amor que trasciende el plano físico. Abarca un sentimiento universal de compasión y unidad hacia todos los seres en forma incondicional. El amor romántico no es incondicional y está limitado por las circunstancias. O sea, se puede disolver con el tiempo, el desgaste, las infidelidades. En cambio, el amor espiritual es mucho más profundo y homogéneo hacia todo, es incondicional. El amor espiritual tiene un sentido más amplio de propósito y significado en la vida que el amor romántico. Se fomenta la empatía y la conexión con los demás, al centrarnos en el bienestar de otros y cultivar un amor incondicional, podemos transformar nuestras relaciones y crear un entorno más armonioso y compasivo. La empatía no solo beneficia a quienes la reciben, sino que también enriquece nuestras propias vidas al fomentar un sentido de propósito y pertenencia. Este tipo de amor puede ser una poderosa herramienta para superar el miedo y la ansiedad, ofreciendo un camino hacia la paz y la armonía interna, a la vez que es un camino universal para la paz. Desde una perspectiva neurocientífica, el miedo y el amor espiritual involucran diferentes procesos en el cerebro, literalmente opuestos. El miedo activa principalmente el sistema de respuesta al estrés, especialmente la amígdala, una estructura clave en el procesamiento del miedo y las emociones intensas. La amígdala desencadena respuestas fisiológicas de lucha o de huida, como el aumento del ritmo cardíaco y de la respiración, en preparación para enfrentar o escapar de la amenaza percibida. El amor espiritual suele estar asociado con la activación de áreas cerebrales relacionadas con la empatía, la compasión y la conexión social, como la corteza prefrontal medial y las áreas temporales. Estas regiones están involucradas en la percepción y comprensión de las emociones de los demás,
así como la generación de sentimientos de empatía y conexión interpersonal. El amor espiritual visto desde la neurociencia, se observó que durante las prácticas de meditación focalizadas en el amor, como se conocen con el nombre de Metta o Maitri en el budismo, este tipo de meditación se centra en cultivar sentimientos de amor incondicional y benevolencia hacia uno mismo y hacia los demás. Consiste en repetir afirmaciones positivas, extendiendo luego estos deseos hacia personas cercanas, luego a personas neutrales y finalmente, luego de cierta evolución y entrenamiento, a personas con las que tengamos dificultades. Esta práctica busca desarrollar la compasión y la conexión con los demás, promoviendo la armonía y la paz interior. Durante estas prácticas de meditación de amor a largo plazo, se observaron cambios en la estructura y función cerebral, fortaleciendo las redes neuronales asociadas con la compasión y la regulación emocional, como son la corteza prefrontal y el giro cingulado anterior. Este último inhibe a la amígdala, de donde nace el miedo neuroanatómicamente hablando, por lo que activar el amor inhibe al miedo. ¿No es fascinante? Para muchos de nosotros en el mundo actual, el miedo es una emoción omnipresente, lamentablemente. Nos puede paralizar, nublar nuestro juicio y hacernos sentir desconectados de nosotros mismos y de los demás. Pero ¿por qué decimos que el miedo es lo opuesto al amor? Para entender esto, primero debemos comprender la naturaleza de ambas emociones. El miedo y el amor son dos fuerzas fundamentales que impactan profundamente nuestras vidas. El miedo en su esencia es una respuesta natural de supervivencia que nos protege de peligros y alerta sobre posibles amenazas. Esta respuesta que se origina en la amígdala, como ya dijimos, es útil en situaciones de peligro inminente, como cuando un león se acerca a atacarnos, por poner un ejemplo. Sin embargo, en la vida moderna, las situaciones que activan este miedo instintivo son muy escasas. A pesar de ello, nuestro cerebro parece no haber evolucionado para discernir estas diferencias. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestras vidas, entramos en un estado constante de alerta y ansiedad que nos separa de nosotros mismos y de los demás. Nos enfocamos en la autoprotección y evitamos el dolor, a pesar de que en la mayoría de las circunstancias cotidianas este enfoque no tiene sentido. Es crucial ser conscientes de esta dinámica automática del miedo, ya que puede dominar nuestra vida y llevarnos a la infelicidad y la insatisfacción. El amor, por otro lado, nos conecta con nosotros mismos y con los demás. Nos permite crecer y expandirnos en lugar de retraernos y limitarnos. Al comprender y gestionar el miedo de manera adecuada, podemos abrirnos al amor y a una vida más plena y significativa. Por otro lado, el amor es expansivo y conectivo. Cuando estamos en estado de amor, nos sentimos abiertos, generosos y dispuestos a compartir. El amor espiritual nos conecta con los demás de una manera profunda y significativa. Nos permite ver la belleza en las personas, en las situaciones, nos da el valor para ser vulnerables y auténticos. Como ya vimos, el miedo y el amor no pueden coexistir en el mismo espacio mental y emocional al mismo tiempo. Cuando estamos dominados por el miedo, nuestra capacidad de amar y de recibir amor se reduce. Nos encerramos en nosotros mismos y construimos barreras que nos impiden experimentar la vida plenamente. Perdemos libertad porque el miedo nos atrapa, nos limita, pero cuando elegimos al amor, las sensaciones de plenitud, el miedo no cabe ahí,
porque no tiene lugar, lo sustituye completamente, es el opuesto. En definitiva, son opuestos porque el miedo teme perder y el amor espiritual lo tiene todo, nada puede perder. Desde una perspectiva espiritual, el miedo surge de la identificación con el ego, mientras que el amor espiritual se ve como una fuerza universal que une y trasciende las limitaciones del ego. Mientras que el miedo se enfoca en la desconfianza, la hostilidad, la división, el amor espiritual se basa en la aceptación, la conexión y la comprensión. El ego experimenta miedo debido a su naturaleza temerosa de perder, de no ser aceptado y de la inseguridad. El ego se apega a las personas, a los bienes materiales. En contraste, el alma no conoce el miedo, ya que se percibe a sí misma como invulnerable y unida a todo lo inmaterial, por lo que no puede perder ni ser dañada. Somos cuerpo, mente y espíritu, y estos aspectos de nuestro ser están interrelacionados entre sí con el mundo que nos rodea. Sin embargo, nuestro ser espiritual subyace bajo estas capas y cuando vivimos centrados en ellas, a menudo no somos conscientes de que somos mucho más. El ego es una parte necesaria de nuestra experiencia humana, pero no representa nuestro verdadero ser. Podríamos decir que es como el disfraz que usamos para vivir esta experiencia terrenal. El ego se construye a partir de nuestras experiencias pasadas, en base a nuestra educación, nuestras creencias y condicionamientos sociales. Nos hace creer que somos seres separados entre nosotros y de nuestra esencia espiritual, impulsándonos a buscar validación externa, poder, seguridad. El ego se apega, culpa, juzga y busca aceptación y seguridad basándose en sus creencias. Aunque el ego es necesario para vivir una experiencia humana, vivir únicamente desde el ego y no desde el alma puede causar gran insatisfacción e infelicidad. Para vivir sin miedo es esencial vivir desde nuestro ser espiritual, en lugar del ego. Nuestro ser espiritual es eterno, inmutable, no tiene miedo porque nada le puede suceder al alma. Es la parte de nosotros que está conectada con todo, con la energía universal. Cuando vivimos desde nuestro ser espiritual, nos sentimos en paz, completos y en armonía con el universo. Este estado nos permite ver más allá de las ilusiones del ego y reconocer y vivir desde nuestra verdadera naturaleza. Cuando logramos ver desde la perspectiva del alma, el miedo desaparece. Es algo casi instantáneo. Cuando lo comprendemos profundamente y lo ponemos en práctica, sucede muy fácilmente. Te lo explicaré más adelante. Ya vimos cómo el miedo es una emoción poderosa que puede paralizarnos y limitar nuestro potencial. Sin embargo, el amor espiritual ofrece una forma de trascender el miedo y vivir con mayor paz y autenticidad. El proceso de sustituir el miedo por amor espiritual implica reconocer la naturaleza ilusoria del miedo y cultivar una mayor conexión con el amor y la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Esto puede implicar prácticas como la meditación, el perdón, la aceptación y el cultivo de una actitud de apertura y de entrega ante la vida. Como ya vimos, la amígdala es una región del cerebro involucrada en la respuesta al miedo. La meditación de amor y bondad, como les mencioné anteriormente, puede reducir la actividad de la amígdala, disminuyendo el miedo y la ansiedad.
Al reducir el miedo, se abre espacio para que florezcan emociones positivas como el amor y la compasión. El amor espiritual no solo reduce el miedo, sino que también aumenta nuestra resiliencia emocional. Nos permite enfrentar desafíos con una mayor sensación de calma y seguridad. La práctica regular de la meditación de amor y bondad puede fortalecer nuestras respuestas emocionales y mejorar nuestra capacidad para manejar el estrés y la adversidad. Como ya vimos, cuando vivimos desde el ego estamos constantemente preocupados por lo que los demás piensan y por obtener aprobación. Esto te agota y te desconecta de tu ser espiritual. Reflexionar profundamente sin engañarnos a nosotros mismos es fundamental. La meditación también puede ayudar mucho a aclarar la mente, como vimos, quitar el barullo mental y promover una mayor conexión con uno mismo y nuestro ser espiritual. Cuando logras conectar con tu ser espiritual, esto se traduce en una sensación de paz y una claridad transformadora. Vivir desde nuestra conexión espiritual enfocándote en tu crecimiento interior en lugar de en las apariencias externas es clave para salir de la trampa del ego. Además de la meditación hay otras prácticas que pueden ayudarnos a vivir desde nuestro ser espiritual. La gratitud es una de ellas. Cuando cultivamos la gratitud, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta al enfoque de lo que tenemos. Nos conecta directamente con el amor. Nos permite reconocer las bendiciones en nuestras vidas y nos conecta con la abundancia del universo. Otra práctica importante es el servicio a los demás. Cuando ayudamos a los demás de manera desinteresada, nos alejamos del ego y nos conectamos con nuestra naturaleza altruista. El servicio nos recuerda que estamos todos interconectados y que nuestras acciones pueden tener un impacto positivo en el mundo. Nos conecta con el amor y nos llena el alma. ¿Te ha pasado alguna vez cuando estabas a punto de tomar una decisión importante que apareciera el miedo y te transmitía que no lo hicieras porque podías fracasar? Esto provoca gran ansiedad. Sin embargo, es importante poder tomarnos un momento para reflexionar y meditar. En general, el miedo está basado en experiencias pasadas o en la incertidumbre del futuro. Cuando cambiamos la mirada y vemos el otro lado de la moneda, que es el amor, eso nos transmite confianza en nosotros mismos, libertad y paz. A veces solo es necesario cambiar el enfoque y ver las cosas desde otro lugar. Muchas veces solo conocemos la cara del miedo, sin darnos cuenta que del otro lado está el amor, que es el único camino hacia la libertad. Es fundamental cultivar la autoconciencia, o sea, tomar conciencia de la situación sin dejarnos llevar por ella. Cada vez que sientas miedo, detente un momento y observa tus pensamientos y emociones. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente me está produciendo este miedo? ¿De dónde viene? ¿Es este miedo racional o es irracional? ¿Cómo puedo transformar este miedo en una oportunidad para crecer como persona? Recuerda que transformar el miedo en amor es un proceso continuo y que requiere comprensión espiritual, práctica y paciencia. Pero al comprometernos con este camino podemos vivir con paz, amor y plenitud. ¿Qué es lo que realmente necesitamos para ser felices? Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando juntos este fascinante viaje hacia la paz interior y el autoconocimiento.
Hasta la próxima. Mi alma despierta, la luz me envuelve. Mi alma en silencio descubre la paz. Desde el silencio siento la energía fluyendo dentro de mí. El despertar espiritual, un viaje de amor. Sanar desde la